¿Me escuchan o no? ¿Sí? Ok. Aileen, ¿me puedes repetir lo que me dijiste que no te escucho? Sí, no, que yo estuve leyendo los últimos textos que habla sobre los diagnósticos. La clase Bien. todavía no se puede ver. Bueno, bueno, bien. Ok, vas. Bueno, ¿alguno pudo leer lo que le mandé para la clase de hoy? Hoy es un taller, con lo cual después de esto hay una nota. O sea, una de las notas es de este taller. ¿Pudieron leer algo? Sí, yo Sí. lo estuve chusmeando un poco. Bien, buenísimo. Bueno, ¿alguna quiere? Mi idea es, a ver, les voy a contar un poco cuál es la idea. Eh, Hablar sobre el caso de Ramiro puntualmente, pensarlo en relación a lo que ustedes ya vienen viendo, que pudieron leer sobre los diagnósticos y el impacto del diagnóstico, los diagnósticos y el DSM-4, y que podamos un poco debatir acá, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la infancia, ¿sí? Con esta primera infancia y los diagnósticos? Entonces me gustaría, si hay alguna que no lo haya podido leer, eh, levante la mano, así lo leemos, y si no, vamos directamente a trabajar sobre eso. Yo veo, a ver, no sé si las veo a todas. Sí, Yo las pude veo a leer todas. muy poquito, leí las dos primeras hojas nada más. No, Bueno, no, no tenía entendido que era un taller, pero si no lo puedo ir leyendo mientras tanto. bueno, no, lo leemos. ¿Alguien se anima a leer el que dice el caso de Ramiro? ¿Alguien se ofrece a leer? Sí, yo no tengo problema. ¿Si me escucha bien? Sí. Pero si mis compañeras lo leyeron, Camila, yo me voy arreglando para seguir leyendo y siguiendo con la lectura, ¿verdad? Porque me parece que les hago perder tiempo cuando han leído. No, 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 está bien. Le hacemos una repasada rápida. Me parece que no está de más. Abrazo interminable, resonancia y lugar de la madre en la patología severa del niño. A pesar de las matemáticas, yo y el otro somos uno, vestido de piel y palpitante de músculos, superficie y profundidad, cuerpo que cuestiona y cuerpo que responde. Somos nuestro reflejo y nuestro doble. Somos dualidad y unidad. Somos yo y el otro, fusión y distancia, el arte y el ego. Julián de Ajuria Guerrac, me cuesta ese apellido. Mi experiencia con niños que nacieron con Mira, una patología les... Sí, en la otra hoja, en la sí, 17, dice el caso de sí. Rami. Lee de Ah, ahí. vamos puntualmente ahí. Espérame, Sí, vamos sí. directo ahí. Pensé que era todo el caso de ahí. Entonces no llegué a leer el caso, leí lo anterior. El caso de Ramiro. Ramiro nació a los 6 meses de gestación con un peso de 1,2 kg. A las pocas horas de vida tuvo una convulsión. La médica de guardia de la maternidad le hizo una punción lumbar que le provocó una grave paraparesia en miembros inferiores. Como consecuencia de esta mala praxis, sus piernas le quedaron abiertas en un ángulo de 180 grados, con rotación completa de sus ejes. También quedó imposibilitado de orinar por sus propios medios. Vejiga neurogénica le diagnosticaron. Permaneció 70 días internado, la mayor parte de ellos en incubadora, en el pabellón de terapia intensiva, bajo una luz permanente, sin día y sin noche, sin pecho, alimentado por sonda. Solo la figura, la mirada, la palabra de su madre permanecían junto a él. Logró sobrevivir. Recién luego de un mes fueron permitidos los contactos corporales con la madre. Posteriormente, sufrió gran cantidad de operaciones en las piernas y en el prepucio. Usa valvas, no tiene movilidad en los dedos de los pies. Hace tratamientos kinésicos en forma permanente. En el momento de la consulta, el niño tiene 6 años y cursa primer grado. ¿Sigo con la madre de Ramiro?
La madre Sí. de Ramiro. En la primera entrevista, Carola, quien desde que nació el niño abandonó su trabajo y todas sus otras actividades para dedicarse por completo a él, es la protagonista del relato. Básicamente su historia pasa por lo orgánico. El padre calla. Como el niño no puede miccionar, la orina sale por rebalsamiento, pero siempre queda una cantidad depositada. La madre se la extrae 2 veces por día por medio de un catéter que le coloca en el uréter. Porque ese resto puede producir una infección, aclara. El trámite dura media hora por vez. Todas las mañanas, cuando el niño aún está dormido, le pone una gota de anestesia y comienza con toda la operación. Mientras le saca la orina, le da la leche con una bombilla que el niño succiona aún estando dormido. ¿Por qué hace eso? Para no perder tiempo y que pueda llegar horario a la escuela. Ramiro no se resiste, está acostumbrado, se lo dice siempre, ni se da cuenta. Aparte no queda otro remedio. De tarde lo hacemos cuando está distraído mirando la tele. ¿Por qué usa pañales? Porque se hace caca. ¿Y por qué se hace caca? Es por cómodo, no porque tenga algún problema, pero como tiene el pañal, a mí no me molesta. Le saco el pañal y chao. En esta entrevista planteé la necesidad de un tratamiento analítico para los padres, quienes se mostraron totalmente refractarios a la idea. Ellos, aclararon, necesitaban ayuda para el niño, no para ellos. El motivo de consulta psicomotricidad fue el problema de aprendizaje de Ramiro, quien, según su madre, no entendía, no atendía y era muy desprolijo. También su letra era ininteligible y no hacía espacios de separación entre las palabras. El pedido estaba circunscripto a la escolaridad, andamiaje, corporal del niño, su ay, otra vez, su inaccesibilidad a su propio cuerpo, a sus funciones, la permanente frustración de sus deseos, la simbiosis con el cuerpo de su madre, no eran planteados como problemas a resolver. La posesión del cuerpo de Ramiro por parte de su madre quedó claramente marcada desde la primera entrevista. No solo la función había sido tomada, sino que aparentemente el no poder hacer del niño era asumido como algo no conflictivo y hasta deseable. Me preguntaba hasta qué punto la vejiga del niño no podía ejercer la función per se. ¿Qué plus de satisfacción había en la madre al extraerle la orina y entrar en el pene, al cuerpo del niño para salvarlo, sin salvarlo de una hipotética infección? ¿Cuánto extraía de él como sujeto al meterse en su cuerpo mientras dormía? Y como esa modalidad de intrusión reducía al niño a un estatuto de tubo, al introducirle por la boca el líquido que le sacaba por la vejiga. Tenía que ver con el déficit del niño que la madre tenía que ver con el déficit del niño que la madre retuviese la función urinaria. ¿No se podía ayudar a Ramiro a manejar su propio pene y su propia limitación? ¿Acaso la madre no había retenido la función en el caso de la encopresis y acá no había déficit, favoreciendo el descontrol con un pañal que reforzaba la indiscriminación, el no registro, el sometimiento al accionar del otro? ¿Sería entonces la fantasmática de la madre la que marcaba como ineludible la apropiación de la función del hijo? Esta situación, tenía muy dramáticamente por el déficit orgánico, iba mucho más allá de este. Comprometía seriamente la vida pulsional de la madre y multiplicaba hasta la aberración los encadenamientos de sometimiento en los intercambios diádicos. Hay momentos en que me cuestiono el movimiento de mis propias piernas, dijo Carola un día. Ramiro es un niño muy agradable, de ¿Querés que fácil siga, Ani? sonrisa y ¿Te mirada. ayudo? Ah, como quiera, a mí no me molesta leer. Si tenés ganas, sí, dale, No, dale. dale, dale. Yo porque si no, mucha lectura. No, Por- no, 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 encima que lo estamos leyendo por mí, no tengo problema en leerlo, pero si vos querés Dale. leer a mí, no, no. Bueno, Ramiro es un niño muy agradable, de fácil sonrisa y mirada expresiva. Tiene un gran desarrollo torácico, mucha fuerza en el tren superior. Camina con muletas, arrastrando sus piernas deformadas y rígidas. Su cuerpo parece cortado en dos. La parte superior muy desarrollada y con una hermosa cabeza de rasgos armónicos. La inferior totalmente desarticulada, herida y caricaturesca. Trabajé con el niño alrededor de un año, durante el cual fue expresando lúdicamente con la situación transferencial preguntas vitales que pasaban por la subjetividad de su cuerpo. Fue instalando un estatuto diferente para su conflicto que ya no pasaba por el impacto orgánico, sino por imágenes distintas, terroríficas, temibles, angustiantes.
Toda su lógica se encontraba al servicio de su propio cuerpo. En un momento determinado del tratamiento, a lo largo de unas 10 sesiones, pude escuchar el siguiente discurso. ¿Qué podré hacer con mi cuerpo? ¿Podré hacer lo que quiero? ¿Mis piernas me sostendrán? ¿Hasta dónde? ¿Mi pene podrá ser mío? ¿Mi intimidad podrá ser mía? ¿Dejarán de entrar y salir de mi cuerpo sin que yo intervenga? ¿Qué les pasa a los otros cuando ven mi cuerpo? ¿Qué me pasa a mí cuando veo en los otros lo que a mí me falta? Permanentemente él se preguntaba sobre la incógnita de cómo su cuerpo se iba a hacer un espacio en el mundo. A lo largo de ese tratamiento hubo bastantes cambios en Ramiro, aparecieron espacios de separación en la escritura, desapareció la encopresis, pidió dejar los pañales, pudo sostenerse sin muletas y dar algunos pasos totalmente rígido, cual si fuera un robot, con sus piernas abiertas y duras. También jugaba el fútbol gateando y con las manos, se sentía muy orgulloso de sus progresos. Todos estos movimientos parecían desesperar a su madre, quien temía que por ello Ramiro se deformase. Estas fantasías fueron desestimadas por mí y no pude evaluar en su dimensión la dramática situación de privación que estaba experimentando Carola. Para entonces los padres interrumpieron el tratamiento por problemas económicos. Pese a mi ofrecimiento de flexibilizar la deuda hasta que estuvieran en condiciones de asumirla, no quisieron continuar. Aunque en el niño hubo muchos cambios, hasta entonces no se había podido modificar el manejo del cuerpo de Ramiro por parte de su madre, quien seguía con las mismas rutinas del principio. No obstante, el niño ya se resistía y criticaba ciertas actitudes de ella, comenzando a pedirle asistencia a su padre. Sentí que no había podido operar entre la simbiosis madre-hijo, que el niño había comenzado a construirse como sujeto, pero que el proyecto de la madre todavía no pasaba por allí. No era extraño que la mamá temiera el movimiento autónomo, sin muletas de Ramiro. El movimiento arma nuevas formas en relación al espacio interno y externo, formas de acercamiento y también de alejamiento, formas que aparecen y desaparecen, que vienen y se van. Si Ramiro pudiera caminar por sí mismo, se podría alejar. ¿Qué pasaría con ella entonces? Tiempo después. Ahí Luego de nomás, 2 años, la mamá... ¿Hasta acá? está ahí nomás. ¿Listo? Bueno, Gracias. eh, bueno, ahora me gustaría que cada una pudiera de eso que leímos, de esta parte que leímos, aportar un dato significativo que rescatarían ustedes de este caso si fuera un niño con este relato que les llega al consultorio. Perdón, Camila, no me quedó clara la consigna. Un Iba a dato preguntar sobre lo mismo. significativo. Ah, Un dato significativo. A ustedes les llega al consultorio este relato de este niño Ramiro, ¿sí? ¿Qué dato ustedes rescatarían como significativo? ¿Alguna frase, o simplemente un dato como por ejemplo, no sé, les voy a tirar una idea. Que nació de 6 meses y pesó 1,2 kilos. Sí, yo tal vez eso es lo más significativo. Eso, y por un lado, después la falta de algún dato que nos diga que no puede hacer las cosas que no hace, ¿no? Decir, bueno, sí, nació de 6 meses, pero ¿qué es lo que impide que todo lo que no está pasando no pase? Porque en sí es como, no hay, todo ese relato, a mí me pareció como súper fuerte el texto en ese sentido. Por ahí haciendo, bueno, hola, creo que lo dije. De la primera parte que vos decías, Cami, recién, más allá de esto de que nació de 6 meses, esta falta de contacto, esta falta de cuidar los estímulos, de que todo el tiempo, ahí aclaraba esto, ¿no? Todo el tiempo con luz, no había día, no había noche, no había contacto, no había... Eso también y me quedó como resonando ahí, capaz que yo hubiera indagado un poquito más también ahí. A mí me pasó que cuando leí el texto, comparto esto de que me pareció súper fuerte el relato,
La frase que a mí como que más me chocó cuando iba leyendo fue esta, cuando la propia terapeuta describe este vínculo y dice esta partecita, y multiplicaba hasta la aberración los encadenamientos de sometimiento en los intercambios diádicos, como ella lee ese intercambio diádico lleno de sometimiento, lleno de esta esta posesión que la mamá hace del cuerpo de ese hijo y entonces eso fue como, wow, qué bien que lo describió en esas 4 palabras al intercambio diádico que presenta y que es lo que más fuerte del relato y del caso llega, ¿no? Como esas 3 palabritas, la aberración del encadenamiento, de sometimiento en este intercambio diádico. Independientemente de toda la cuestión orgánica o la cantidad de cosas que se puedan trabajar en lo terapéutico, esto de qué pasó con ese intercambio diádico. También tomando un poco que hace poquito que estaba con la clase de intersubjetividad y todo lo que se esperaba en esas habilidades intersubjetivas y esto que trae otra cosa completamente diferente. Eso como Por ahí el caso. hace en una parte, no sé si es antes o después de lo que acaba de decir ella, en una parte dice esto, cómo el niño se transforma en un objeto o un organismo que debe ser cuidado, y esa mamá en guardiana de darle vida y cuidado a ese que ya no es niño, sino que es objeto. Entonces un poco relacionándolo con esto de el vínculo o lo subjetivo, pierde al transformarse ese niño en ese objeto de cuidado por esa madre, que encima valora que su hijo no puede hacer nada sí solo, ¿no? Sino corriendo la subjetividad también de ese hijo. Y él como no podía apropiarse de su cuerpo, digamos, estaba inaccesible a su cuerpo. Porque más allá de, yo siempre me quedo pensando en la diferencia entre el diagnóstico orgánico y qué pasaba ahí subjetivamente, dónde estaba, digamos, él posicionado. Me llamó mucho la atención en el momento en que la mamá dormido intervenía sobre su cuerpo y ella decía que era algo que ya era habitual, digamos, todas las noches, la intervención en donde él ni siquiera estaba consciente y despierto de lo que le estaban haciendo, digamos. Eso me llamó mucho la atención. Y que, bueno, la cuestión del pañal, que él podía realmente, digamos, ir al baño, hacer caca por sus medios, y bueno, el pañal como sostén también ahí. eh, pero bueno, se destaca mucho la invasión y el control del otro, cómo el otro, como madre o padre, ejerce el poder en el cuerpo del niño. Eh, yo voy a hacer quizás una lectura desde otro lugar, que si bien esto es algo bastante habitual que encontramos en el consultorio cuando estamos ante situaciones incluso que revisten de más gravedad por la implicancia orgánica y por las deficiencias o dificultades presente y a futuro, donde las mamás y los papás por ahí se llenan de preguntas en torno a qué va a pasar. Hay algo que dice la autora: yo descuidé o no pude llegar a trabajar realmente esta simbiosis entre la madre y el hijo, donde sí la mamá tiene todo esto, habría que indagar y ver esta historia de la madre, porque la madre eh, genera este vínculo con el hijo, pero yo creo que hay una situación no atendida ahí, que es el dolor y el duelo de los padres, en donde muchas, o generalmente la ocasión es tanta la irrupción que genera esta situación, en donde, bueno, cada uno responde desde los lugares aprendidos o los que tenga, pero que suele generar como que esta sustitución, esta suplementación y esta apropiación para evitar el dolor, el, las angustias de la imposibilidad. Que de hecho no hace falta que sea un diagnóstico, ahí mencionaban al principio de niños con patologías graves o severas, sino que por ahí nos pasa en el diario con un niño que tiene un diagnóstico, digamos, más frecuente y a lo mejor no tan complejo desde lo orgánico, desde lo clínico, y sin embargo sí, como los papás o las mamás
hacen estas interpretaciones por sobre de lo que el niño en realidad quiere decir o quiere manifestar, o de la forma en la que él lo hace, la mamá lo interpreta antes de que uno pueda hacer la lectura de lo que ese niño dice. Bueno, voy a volver sobre algunos puntos y para eso les voy a leer un pedacito de nuevo que dice, todas las mañanas, cuando el niño aún está dormido, le pone una gota de anestesia y comienza con toda la operación. Mientras le saca la orina, le da la leche con una bombilla que el niño succiona aún estando dormido. A mí ese parrafito me hace como pensar, ¿no? Digo, a ver, ¿y dónde está Ramiro? ¿No? Porque esto que está ahí es un cuerpo orgánico y ni siquiera he pensado desde la organicidad, porque piensen ustedes, ¿quiénes de ustedes van a hacer pis tomando un mate? O sea, a ninguna se le ocurriría ir a sentarse a hacer pis y tomar mate al mismo tiempo. Es como, no, porque está bien, es una cuestión aprendida que entendemos que no corresponde, pero imaginen que él está tomando la leche y a la vez su mamá estaba haciendo su vejiga. ¿Sí? Entonces, y con esto vuelvo y retomo lo que decían ahí recién, entre lo orgánico, ¿sí? Y lo funcional, como hay una línea ahí súper delgada, ¿sí? Esta mamá que sin dudas queda atrapada en lo orgánico, ¿sí? Y no puede ver más allá, ¿sí? Este impacto que genera el diagnóstico en lo orgánico porque es lo visible, ¿sí? O sea, imagínense en lo orgánico sobre todo porque es lo visible, porque es todo eso que me muestra todos los días cuando me levanto que este niño no va a poder hacer todas estas cosas, que este niño no va a poder, ¿sí? Que por ahí, cuando los diagnósticos son más del orden de lo psi o de lo socio, y no hay algo orgánico visible, bueno, pasa por otro lado. Pero también hacer este duelo, ¿no? Y ese transitar este duelo, bueno, ¿cómo acompañamos los terapeutas? ¿Sí? Para que se transite el duelo y se pase, ¿sí? Y no quedar atrapados ahí. Em, Después ella empieza a trabajar con los padres. Cuando ellos retoman, después de 2 años, ella decide trabajar primero con los papás y después volver al niño, digamos. Eso es importante. Bueno, ella lo, digamos, intervino desde ese lugar, pero es para pensarlo. Claro, sí, eso también. Después quería como pensar en eso, ¿no? Porque después en la otra parte ya hace como esto, ¿no? Como, bueno, ¿cuándo es necesario trabajar con el niño y cuándo en realidad es necesario primero hacer un trabajo con los padres? Generalmente, cuando nos llega un niño, nosotros trabajamos con el niño. Y creo que ninguna se para a pensar, che, ¿será que tengo que trabajar con el niño o será que primero debería hacer un trabajo con los padres o un trabajo en conjunto? Es como algo ya automatizado que tenemos en la clínica, ¿no? Es como, viene el niño, se trabaja con el niño. Síntoma, ¿sí? Eh, bueno, por ahí también un poco es reflexionar esto, a ver, eh, ¿qué tenemos que trabajar? Sobre esto que creemos que es lo que tenemos que trabajar, ¿qué ponemos en la balanza? ¿Qué va primero? ¿Sí? Y también las prioridades del tratamiento. Alicia Sabo escribe un texto que se llama El impacto del diagnóstico, un antes y después en el vínculo primordial, y ella ahí habla les voy a leer un pedacito, eh, bueno, de esto, ¿no? Cuando llega un niño y llega con un diagnóstico, bueno, todo lo que implica, ¿sí? Esto. Ella dice, ante la llegada de un hijo y aún antes de llegar físicamente, ya en la sola idea, en la fantasía y la ilusión sobre ese hijo o hija, y en la posibilidad de ser madre o padre, aparecen tímidas o apasionadas preguntas. Los padres se interrogan acerca de ¿cómo será nuestro hijo? ¿Será varón o mujer? ¿Estará todo bien? ¿Cómo será su llegada? ¿Qué cambios traerá consigo? ¿Será todo diferente o serán tantos los cambios? ¿Cómo seremos a partir de este nuevo momento? Y más preguntas, dudas, imágenes, palabras, pensamientos, miedos, mitos, sospechas y suspensos que envuelven y desenvuelven, aparecen y desaparecen,
tranquilizan e intranquilizan en relación a la vida por venir y sobre ese nuevo ser que aún no es. Y ahí ella empieza a desarrollar todo esto de, bueno, llega con un diagnóstico. Entonces ese diagnóstico, cómo irrumpe en esas preguntas primordiales o fundamentales, ¿sí? Sobre como, bueno, a ver, teníamos como todas estas preguntas, habíamos armado todo esto y de repente, ¡pum! Y diagnóstico orgánico. Entonces es como, bueno, cómo ahí se vuelve a rearmar esa familia, esa mamá, ese papá, esa pareja en relación a este niño, ¿sí? Y cómo eh, pasa esto, ¿no? Que queda o a través, si ya están todas, sigo con la idea que justo se me corta, ¿sí? Bien. Bueno, les estaba diciendo, en este niño que queda atrapado en esto orgánico, ¿sí? ¿Cómo correrse de eso? Porque es como hay que hacerlo funcionar, ¿sí? Es como, ¿en qué momento se va a colar, ¿sí? Esto de, bueno, de ahí hay un sujeto también, ¿no? ¿En qué pequeño agujerito puede ingresar, ¿no? Esto que, bueno, Ramiro empieza el tratamiento y empieza como a querer eh, también... eh, o empieza a mostrarse como, bueno, yo también puedo elegir sobre hacer, cómo hacer, ¿sí? Y me parece que ahí un poco quien escribe cree, es un análisis mío, ¿no? Cree que falló porque por ahí también este trabajo con la madre, ¿no? De, bueno, a ver, Ramiro empieza a querer otras cosas como esa madre no solo que está haciendo un duelo de ese hijo que no nació, sino que ahora también tiene que hacer un duelo de ese hijo que se quiere independizar. ¿Cómo vivir sin mí? ¿No? Eh, bueno, era un poco reflexionar sobre esto, eh, invitarlas a reflexionar sobre esto y además abrir un poco la pregunta también a qué sucede, o digo porque cuando hablamos de duelo, ustedes van a ver ya la próxima clase es específicamente de duelo, pero abro un poco acá el tema. eh, el duelo de los padres, ¿no? Ante esto, ante estas cosas que irrumpen, los padres atraviesan el duelo. Pero no solo los padres, también los niños atraviesan el duelo. Y también los terapeutas atravesamos por duelos en relación a los niños. Eh, y un poco abrirle pregunta a ustedes, ¿tienen en cuenta el duelo de los niños con los que trabajan? O sea, es algo que se preguntan, ¿qué le pasa a este niño que... Bueno, en mi caso, no tanto, porque yo soy fonoaudióloga y tenemos una formación muy, muy distinta, por ahí a la que tienen los psicomotricistas, ¿no? Me he dado cuenta por ahí a lo largo y he aprendido un montón por ahí de colegas psicomotricistas con los que me ha tocado compartir o de colegas por ahí que son psicólogos, pero por ahí los fonos no tenemos tanto esa visión. Lo mismo también la reflexión esta que hacías recién sobre por ahí trabajar con los papás sobre esto, a veces tampoco se hace mucho. Generalmente trabajamos sobre lo sintomatológico que vemos en el niño y dejamos de lado muchos otros procesos que están por detrás, que son tanto del niño y a veces también del entorno, ¿no? De la familia, de lo que pasa con los padres. Yo creo que especialmente, digamos, en el espacio de la terapia en psicología, más que nada yo intento con pacientes que tienen alguna dificultad orgánica, un diagnóstico orgánico, es que esto, que abrir espacio a cada momento del duelo, ¿no? Y que se desarrolle también a través del juego, eh, cómo ellos se proyectan, por ahí se proyectan en superhéroes o en cosas que no pueden hacer, pero
lo proyectan en el juego. Eh, También a través de la conversación se puede hablar de sus logros o de las cosas que no las cosas que no puede hacer o acceder, y también darle lugar a esto, a la angustia, al dolor, a que se encuentre con la realidad de su cuerpo. eh, pero bueno, como digo, a través del juego, a través de la conversación. Se me ocurre también que esto del duelo es súper diferente en relación a si se trata de un diagnóstico que es orgánico, en donde se ve claramente una dificultad orgánica, a través otro tipo de diagnóstico en donde no. Bien, bueno. Sí, en realidad, o sea, el duelo se atraviesa siempre ante algo que es inesperado, ¿no? Hay que duelar, digo, estamos todo el tiempo pasando por duelos también en la vida. En relación a ahora que jóvenes, y qué sé yo, les cuento así como una situación que también como para seguir reflexionando, ¿no? El otro día una situación acá, una mamá contando de un jardín eh, de sal en la que dicen, la situación era una mamá contándole a otra mamá, una habla como nosotros y el resto. Y yo entonces le digo, disculpa, le digo, ¿se corta mucho? Bueno, un segundo. Parece que sí, que solo la profe está congelada, contestando ahí al chat. Ahí está. Ahora sí, mejor. ¿Sí? Ok. Bueno, les vuelvo todo porque no sé hasta dónde me escucharon. Entonces era una situación de una mamá comentando a otra mamá, y yo escuchando. Y le dice, una sala de 4 años, ¿no? Hablaban de unos niños de una sala de 4 años. Y le dice, sí, porque la otra nena contó porque habla así como nosotros. Entonces yo me quedé como, entonces la miro y le digo, ¿habla como nosotros? Como, ¿qué quiso decir? Como habla con... Y dice, claro, así habla. Entonces, y mi sorpresa era cada vez más grande. ¿Cómo? ¿Habla? O sea, yo entendiendo, sí, claro, hablan, los chicos hablan. Y dice, claro, no, los otros no, no, ninguno habla casi. Entonces yo me quedé, como digo, ni siquiera nos llama la atención que los niños de la sala de 4 no hablen. O sea, no es que hablen cruzado, no hablan. Los niños de la sala de 4 no hablan. Entonces yo me quedé como pensando, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿alguien, ¿alguien va a pensar algo sobre estos niños que no hablan, que no cuentan, que como naturalizando esto, ¿no? De no hablar. Eh, y me venía esto a colación
pensando en esto que decís, Mariana, ¿no? De los procesos. Bueno, a ver qué procesos están haciendo los niños, ¿sí? Y, y cómo está haciendo el desarrollo de los niños que en la sala de 4 no habla, o sea, o nos, en realidad no marcamos, los niños en la sala de 4 no hablan, sino marcamos habla como nosotros, como los adultos, digamos. A esta niña que habla como los adultos y como que nos sorprende o agradecemos a esta niña que habla que puede alertarnos de algunas situaciones, ¿no? Eh, entonces, en pensar en los procesos que atraviesan los niños y que por ahí no prestamos atención. Eh, bueno, era un poco Yo, eso. mira, cuento así como una situación que me pasó la semana pasada. Yo me puntualmente hago acompañamientos en lo que es apoyo a la inclusión escolar. Hago todo lo que es escuelas. Y me llegan unos papás y un nene de 3 años que estaba a punto de cumplir 4, eh, entró a la salita de 4, con el discurso diciéndome de que la escuela, un poco la escuela y un poco la psicóloga del niño habían determinado que el nene desde el 20 de marzo no iba más a la escuela hasta que no consiguiera una acompañante. Bueno, cuando yo empiezo a indagar por qué esto, me cuentan de que el niño entró y nada, su única conducta era pegar, insultar, estar muy irritable, no se comunicaba de otra forma que no sea esa. Eh, bueno, cuando empiezo a hablar con los papás, la realidad era que el niño estaba no escolarizado, porque bueno, así lo había decidido la escuela. Cuando empiezo a hablar con los papás, un poco pensando en esto de qué le pasa al niño, ¿no? Eh, un niño que había nacido prematuro, que había estado mucho tiempo en incubadora, había sido sometido a una operación, y cuando le dan de alta, a los papás, los médicos le piden que tengan especial cuidado de que el niño no vaya a contagiarse de ninguna enfermedad, porque tenía un sistema inmune muy bajito, muy débil. Los papás tomaron muy literal eso, al punto de que el niño no tenía ninguna salida a ningún lado que no sea su casa. En el medio de la pandemia, entonces, más aislamiento todavía, su primera salida de la casa fue a la sala de 4. Eh, Más allá de que hubo otras señales de alarma en la casa que los papás no pudieron identificar como tal, pero digo, este niño no es que estaba ahí pegando o irritable porque sí, sino porque, bueno, había una trayectoria previa que hacía que, bueno, que esta primera experiencia fue demasiado para él, al punto de no poder manejarse. Y un poco trabajando con estos papás eso, ¿no? No solo lo que a estos papás les empezó a pasar en función a que la escuela pidiera que el niño no vaya más, que tuvieron que empezar a un proceso de diagnóstico y de médicos, sino que estaba pasando a este niño que había tenido esta experiencia de vida previa, digamos, y este ingreso a este mundo social que tampoco había sido cuidado, pero porque se desconocía por ahí la situación del niño, ¿no? Pero bueno, mi postura a la hora de decidir acompañar a esta familia fue pararme desde qué le está pasando a este niño y de qué forma toda esta situación o estas circunstancias lo atravesaron a tal punto de que el niño hoy manifiesta o tiene las conductas que tiene, ¿no? Bueno, un poco lo que contás, Valen, no, me trae como a pensar esta clase que tuvieron que ver de las dimensiones de análisis de la valoración, eh, que en realidad también este taller viene como a colación de eso y a cerrar un poco ese tema en el que, bueno, como pudieron escuchar en la clase, estas dimensiones que hablamos de eh, la interpersonal, la de análisis, ¿sí? La de análisis un poco en este análisis que hace ella como, bueno, a ver, todo esto que le está pasando a este niño tiene que ver como voy a mirar para atrás y corresponde hoy, esto que está pasando corresponde a todo esto que este niño pasó anteriormente, ¿sí? Entonces puedo ver su desarrollo, ¿sí? Desde lo funcional, hace esto, responde a esto, papá, y hoy hace esto en relación a todo esto. Interpersonalmente le sucede esto, funcionalmente le sucede esto otro. Todo eso que yo puedo
hipotetizar, ¿sí? Y llegar como a esta hipótesis diagnóstica o pregunta de arranque de un diagnóstico o de un tratamiento, ¿sí? Va a ser como relatado o escrito, esto que nos cuenta Valen, relatado, ¿sí? De maneras distintas. Si yo le pido ahora que cada uno de ustedes me cuente un caso, seguramente cada una ponga el ojo, ¿sí? En lo que la convoca su especificidad, ¿sí? Y seguramente alguna de las otras retome otra cosa, ¿sí? De lo que la otra diga, y como esto mismo que al leer, fíjense que cada una, ¿sí? Retoma distintas partes del texto, ¿sí? Eh, y hace como foco ahí o repreguntaría sobre tal tema. Eso ustedes en el mismo donde tienen los casos, tienen uno que se llama reporte de casos clínicos, que escribe también una psicomotricista, en el que dice, bueno, si bien cada uno escribe a su manera, se pretende que cuando uno comenta o reporta un caso clínico, ¿sí? Debería tener todos estos datos. Eh, bueno, ahí claramente aparece la subjetividad. Si ustedes pueden leer todos los otros casos, van a ver, y la idea de que tengan todos estos casos también es un poco que puedan identificar como estos otros modos de escribir, ¿sí? Y buscarse ustedes en alguno de los casos, buscarse, digo, en relación a la manera de escribir, ¿sí? Y como, bueno, terminar con esto, ¿no? Todo esto que venimos viendo de la valoración, ¿sí? Se corona o se termina con este reporte de caso clínico que uno hace, ¿sí? A partir de ahora, nosotros lo que empezamos a ver es más la intervención con ese niño y con esa familia, ¿sí? Nos empezamos a meter ahora en lo que son las entrevistas, en lo que son las instancias de juego y todas las intervenciones que se hacen a partir de ya haber valorado a este niño y a esta familia y tener un diagnóstico situacional, bueno, de la aquí y el ahora del niño y la familia. Siempre hablamos del niño, pero entiendan que es el niño en contexto, o sea, volvemos a esta construcción de sujeto que tenemos, ¿no? Es como, es este niño que es aquí, ahora y con este contexto, ¿sí? Con esta familia, con esta historia, ¿sí? No es el niño solo así, recorte, pego, ¿no? Eh, bueno, eso era un poco la idea de este taller, poder conversar y exponer un poco sobre eso. No van a tener que hacer nada más, la nota les voy a subir eh, en la semana, les voy a subir la nota de este taller y bueno. Eh, si necesitan algo, si quieren conversar de algo, de lo que van leyendo, saben que pueden pedir consulta, ¿sí? Eso se acuerda un día y un horario, no necesariamente es el lunes ni a las 7, puede ser, le mandan a Inés, necesito hacer tal consulta, necesito resolver alguna situación con Cami, bueno, piden, Inés le pasan a Inés ustedes posibilidades de días y horarios y de acuerdo a eso yo eh, elijo uno y nos podamos encontrar, ¿sí? Eh, y si no, nos volvemos a encontrar en el próximo taller, que es el último lunes del mes. Si no me acuerdo, no tengo la agenda acá. eh, pero ya en junio, ¿sí? No sé si alguien quiere preguntar algo, decir algo. Cami, entonces ahora como actividades tendríamos la que hay que entregar el 5 de junio, que es de intersubjetividad, que hay que hacer un documento. Bien. A mí me Eso sí la está, tienen que hacer. ya está. A mí me quedó pendiente una calificación. No sé si escribo por ahí o le escribo después a Inés,
No sé si las No, eso lo voy califica. a Ah, resolver bien. esta semana porque tuve un problema yo con las calificaciones. He subido Ah, bien, yo dije que calificaciones que ahora no han que. quedado grabadas. No, no, no. Ah, está, Ya nos está. pasó con otra chica también que reclamaba una nota y yo ya se la había subido hace un montón y bueno, es un Claro. problema que Porque tuve era del yo con... trabajo. Esta Sí, era sí, del sí, sí. trabajo, del primer trabajo que ya habíamos presentado. Sí, sí, es un problema que tuve yo con la página que no se cargaron nunca mis notas. Ah, está. Yo para Pero chequear que esté bien cargado el documento, todo, no, pero no, bueno. no, 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 es un problema que tuve yo con la página. Pues yo Quédense también he tranquilos. cargado algunos trabajos, yo voy media atrasada con la lectura, pero he ido cargando algunos y también me aparece como sin calificar, o bueno, no sé si es porque los tengo que mandar por otro lado, o No, 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 quédense tranquilos que es un problema que tuve yo con la página, con el sistema. No, bien, no, no es de ustedes. Yo ya o sea, los he cargado y como que no se han guardado las notas. bien, Eso nos dimos cuenta ahora, hace unos días, cuando una chica nos empezó a reclamar una nota y fue, pero si yo la cargué. Bueno, ahí nos dimos cuenta que tuve un problema yo con la carga de las notas. Así que téngame paciencia, les voy a subir todas las notas de nuevo, las voy a volver a cargar, pero no tienen nada que corregir ni nada de eso, así que quédense tranquilos. Bien, bueno, nos encontramos en la próxima entonces. chao, gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos.